¿Se me oye? Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que estáis aquí presentes. Os doy las gracias por haber venido al acto que llevamos preparando con mucha ilusión desde hace casi un mes. Mi nombre es Estela, ¿vale? Yo pertenezco a la Unión de Juventudes Comunistas de España y voy a ser la encargada de presentar y moderar el acto. En primer lugar, quisiera pedir perdón porque, como veis, pues al final por problemas personales, Manu Pineda no ha podido asistir, pero a nuestra derecha tenemos a Jeff Cárdenas, ¿vale? Que también ha sido brigadista en Palestina, aparte de otros muchos lugares, como ahora veremos. Entonces también quisiera agradecerle a él el esfuerzo que ha hecho con solamente un par de días de antelación, de saber el contratiempo. Agradecer pues eso y volver a pedir disculpas por el contratiempo, que yo sé que hace ilusión ver a Manu Pineda. Pues, lo siento muchísimo. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Óscar Pérez, que es miembro de la Asociación Albacete con Palestina, que ha colaborado activamente junto a nosotras. Y bueno, esta asociación es un proyecto de asociación en Albacete que se solidariza con la lucha del pueblo palestino y que condena los ataques sionistas y de marcado carácter racista que están teniendo lugar en este territorio contra esta población. Dicha asociación pretende integrar tanto organizaciones políticas como personas a título individual que quieran solidarizarse con el pueblo palestino. Y a mi derecha tenemos a Jeff Cárdenas, que tomará la palabra en segundo lugar y nos contará todas sus experiencias vividas allí. Es experto en relaciones internacionales y brigadista varias veces en Palestina, como también lo ha sido en el Sáhara y en Siria. La última vez que estuvo en Palestina fue este agosto y estuvo allí durante la ofensiva israelí. Entonces doy paso a Óscar, que tomará la palabra. Hola. Buenas. Buenas tardes a todos y todos. Hablo en nombre de Albacete con Palestina. Una plataforma que surgió espontáneamente, voy a repetir un poco complicado. Surgió espontáneamente de la indignación ciudadana, apoyada por organizaciones sociales y partidos políticos, suscitada por la barbarie contra el pueblo palestino, con especial interés en el último ataque. En primer lugar, agradecemos el apoyo que estáis demostrando a esta causa y sobre todo agradecer a los Cárdenas que haya hecho un hueco en su agenda para venir a atendernos y venir a contarnos su experiencia en el pleno de la planta. También agradecer a la UJC que nos haya invitado a este acto tan importante para nosotros. Es indispensable que la ciudadanía conozca la problemática del conflicto en Gaza en particular y en Palestina en general, no solo la Franja, por desgracia, y se sepa la realidad que se vive allí a diario. Desde Albacete con Palestina ya hemos realizado algunas campañas con increíbles resultados, como la recogida de medicamentos que llevamos a cabo hace bastante poco, y ahora estamos en plena recogida de firmas denunciando el genocidio que está cometiendo el Estado israelí con la Franja de Gaza. Y como bien ha dicho Estela, también estamos en proceso de creación de una asociación con el mismo nombre, que sea en contacto con el pueblo palestino y en adelante organice próximas campañas de ayuda y acción apoyando a la Franja de Gaza. Y nada, volver a agradeceros a todas las personas que estéis aquí, el apoyo que estáis demostrando. Y uno de nuestros textos favoritos, por mí mismo, Gaza somos todos.
Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. En primer lugar, un placer estar aquí en Albacete. Agradecer a los compañeros tanto de la UJC como de los de Palestina por la invitación, y mucho menos un problema hacer un de Palestina. No tenía nada que ver, no tenía otra cosa tampoco, pero bueno, un placer siempre poder hablar del heroico pueblo de Palestina. Antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño comentario, que es que yo de por sí hablo muy rápido y las ideas fluyen y a veces va todo un poco por las ramas, entonces que total libertad para interrumpirme si alguna cosa no se ha entendido bien, si queréis profundizar alguna cuestión. Además, hay un compañero de derechos palestinos por aquí, también si hay alguna cuestión que quiera aportar, cualquier cuestión, totalmente invitado. Por mi parte, me gustaría que fuera lo más participativa que fuera esta charla. Si así no me escucháis, se lo me está hablando a mí. Bueno, en primer lugar, explicaros, como ha comentado bien la compañera, yo trabajo en cuestiones relativas a las relaciones internacionales. He sido brigadista y observador de derechos humanos en varias partes alrededor del mundo, tanto en los campamentos saharauis como en los territorios ocupados del Sáhara en varias ocasiones. En Siria, bueno, en un momento álgido de la guerra que allí se vive, en 2012 también. En Palestina, 3 veces, teniendo el honor y la suerte digo tanto en el sentido real de la palabra como irónico, por haber logrado entrar dentro de Palestina con dadas las limitaciones que hay para ello, que luego explicaré. Decía, durante 3 ocasiones, una en 2011, otra en 2013 y otra por fin ahora este agosto, que hicimos específicamente para tratar de trasladar nuestra solidaridad a nuestro hermano pueblo palestino, ya que era completamente imposible poder atravesar el checkpoint entre Egipto y Gaza y poder ir a Gaza directamente. Entonces tratamos de hacer lo mismo yendo a Cisjordania. Y aquí hay una cuestión importante: si bien Gaza ha sufrido una guerra directa, real, palpable, es decir, un avión que se pasa por encima de una bomba, o militares que entran a su territorio, desabajan una casa, hacen ejecuciones o tienen combates directos, en Cisjordania al mismo tiempo, aunque no ocurría eso, sí pervivían los mismos efectos de la ocupación y sí continuamente, por no decir diariamente, había entre 1 y 2 víctimas. Luego pasaré a la narración de las vivencias que tuvimos durante las brigadas, en la cual tristemente tuvimos que asistir a varios funerales de compañeros que precisamente habían matado el día de antes en las ciudades en las que íbamos visitando. Estas brigadas que realizamos anualmente a Palestina están organizadas a través del MSB, el Movimiento de Solidaridad Brigadista, que es una plataforma creada por varias organizaciones, entre la UJC, entre otras, que trata de realizar una actividad solidaria alrededor del mundo a los lugares en conflictos que entendemos que están acosados por el imperialismo o cualquier tipo de opresión en cualquiera de sus formas. Esta organización realiza brigadas a Gaza, Palestina. En noviembre estamos ultimando los detalles para una brigada a Gaza en colaboración con la asociación UNADICUM, que ya todos conocéis. Y bueno, para el año que viene los invito a pedir información, a informaros sobre el tema si estáis interesados en ir a estos sitios en conflicto, ya que si bien esta plataforma tiene una orientación eminentemente juvenil, están invitados personas, compañeros y compañeras de cualquier tipo de edad. Nuestra brigada duró un total de 12 días, recorriendo buena parte de la geografía palestina de norte a sur, estando situados, digamos, nuestro campamento base, el sitio donde nos alojábamos, en Ramallah, que como muchos sabréis es la capital administrativa y política del Estado palestino tras 1967, cuando es ocupada la capital ya no llamada de Palestina, que es Jerusalén. Visitamos Hebrón, o Al-Jalil, el nombre en árabe, Jerusalén, Nablus, entre otras ciudades también tanto grandes como otras ciudades pequeñas, ya que durante la brigada la intención que buscábamos era visitar esas ciudades viendo el modo de vida de los palestinos y también teniendo organizaciones con las asociaciones de derechos humanos, asociaciones de activistas y también con las facciones políticas palestinas agrupadas bajo el paraguas de la Organización para la Liberación de Palestina, informándonos de cómo estaba la situación sobre el terreno. Y también al mismo tiempo participamos en un festival internacional juvenil en la ciudad de Farja, un pueblito pequeño en el norte de Palestina. Bien,
Para introducir el tema, mencionar, o sea, poner el punto, el eje clave sobre una cuestión que a mi parecer es fundamental para entender el tema, ya que el conflicto palestino, o mejor, la ocupación de Palestina por parte de Israel, es un problema derivado de los sistemas de explotación del ser humano sobre el ser humano. Llámese este sistema feudalismo, colonialismo, capitalismo, imperialismo, etcétera, etcétera. Los conflictos que hoy estamos viendo por todo Oriente Medio y que también se dan en África y en otras regiones del mundo están derivadas precisamente de esto. Un ocupante colonial llega, trata, divide el terreno tal y como se le antoja, sus capacidades o su posibilidad de dominio, y sin tener en cuenta los pueblos que lo habitan, provocando después conflictos a posteriori. Tal es el caso del pueblo palestino, del pueblo saharaui, del cual todos conocéis la causa y que está muy vinculada a la historia de este país. También la situación del pueblo kurdo, etcétera, etcétera. Este es, digamos, el origen que hay que mencionar obligatoriamente para hablar del conflicto palestino. Como todos sabéis, fue un territorio posesión del Imperio Otomano. Tras la Primera Guerra Mundial pasa a posesión británica, creándose lo que se llamaba el mandato británico para Palestina, que ocupaba lo que hoy es propiamente Palestina como tal, junto con lo que hoy es el reino de Jordania. Y después de la Segunda Guerra Mundial, tras el gran sufrimiento del pueblo judío, se decide crear casi artificialmente un Estado judío, que es lo que se viene a llamar los Acuerdos de Partición Palestina en 1948, que proyectan un Estado judío vecino de un Estado árabe. Por no entrar en una historia que es larguísima y daría para varias horas y varias conferencias, solo me trasladaré, digamos, a la situación actual. De esa parte, de ese plan de paz, que es desde años antes, desde 20 años antes, violado por parte de una organización, que no recuerdo exactamente el nombre, pero era algo así como la Organización Sionista Mundial, que basándose en el título posesorio, en el título de propiedad de la tierra palestina que les da la Torá, o sea, el Antiguo Testamento de la Biblia para los cristianos, deciden que esa tierra es suya y que tienen que, de nuevo, recolonizarla. Entonces, de ahí hasta ahora, a través de sucesivas guerras, han ido imponiendo una ocupación militar ilegal sobre todo lo que es Cisjordania. Para entrar a hablar hoy en día del contexto general y la situación de Palestina, deberemos referirnos a varios ejes dominados por uno principal, que es el hecho de que la ocupación militar israelí tiene efectos sobre la vida de todo palestino. Para entrar en los ejes que mencionaba antes, en primer lugar mencionaremos la restricción a la libertad de movimiento. Como todos seguramente sabéis, es una lástima no poder tener un mapa para enseñaroslo. Hoy por hoy, lo que se conoce como Palestina se reduce a Cisjordania, por un lado, y a Gaza, por otro. Después de los acuerdos de Oslo del año 92, se supone que dentro de Cisjordania hay una autoridad nacional palestina, es decir, un gobierno provisorio en transición hacia una concepción de un Estado palestino que ejerce la administración civil y militar en estos terrenos. Pero esto de facto es totalmente falso. Como decía al principio de la exposición de estos ejes, hoy por hoy todavía se mantiene una ocupación militar israelí que a través de más de 250 órdenes militares dictaminan el modo de vida de cada uno de los ciudadanos palestinos que habitan tanto en Cisjordania como en Gaza. Para continuar hablando dentro del eje de las restricciones de libertad de movimiento, tenemos que mencionar uno muy importante, que es el elemento del muro. Un muro construido que en primer lugar tiene varias secciones, bordea todo lo que es los territorios palestinos de Cisjordania y también en Gaza, pero que también desde hace varios años se ha comenzado su construcción alrededor de todo lo que son los llamados asentamientos, que entraré después, y que ejercen un elemento de ocupación continua y sistemática de la tierra. Esto es un plan continuo de expansión y por la vía de los hechos, lo que es hoy una ocupación militar, anexionarlo directamente a los territorios del Estado de Israel. Hay que decir que este muro afecta a la vida cotidiana de cada palestino, ya que no solo, como decía antes, no solamente divide al territorio palestino de lo propiamente del Estado de Israel, sino que también en muchas ocasiones se interpone entre ciudades, en carreteras y en muchos otros sitios donde al mismo tiempo están controlados por militares, impidiendo o no impidiéndolo, pero dejando a la aleatoriedad del soldado de turno permitir o no el paso. También hay que decir que este muro ha sido condenado por resoluciones de las Naciones Unidas,
así como por parte de la Corte Penal Internacional ha sido declarado como ilegal e instado al Estado de Israel a su desmantelamiento en el año 2002, si no me equivoco, hecho al cual no ha sido respondido, sino que al contrario continúa la construcción de estos muros. Otro de los elementos dentro de este eje, para mencionar otros elementos dentro de este eje, habría que mencionar la herramienta de la ocupación de los checkpoints, que no son más que puestos de control, o bien fijos o bien móviles, que el ejército israelí establece en distintos puntos de la geografía palestina para controlar el paso de un lado a otro. Para ir, o sea, hoy en día, pues, como mencionaba al principio, si vemos una pared cisjordania, así como un piñón, ocupa el 38% de la geografía de lo que era Palestina en su totalidad, realmente no es tal, como decía, ya que en las carreteras el control que se ejerce, tanto en las afueras de las ciudades como en los asentamientos, como en las carreteras, divide el trazado del terreno, de manera que hoy por hoy, para hablar de la Palestina real, en manos de los palestinos, hablamos de una serie de pequeñas islas interconectadas, que son las ciudades palestinas y los campos que tienen anexos para su cultivo. Asimismo, los puestos de avanzada militar, que son, digamos, como los retenes móviles que se establecen para ir de punto a punto. Otro eje muy relacionado con este es el de la política de extensión de la ocupación, que, como mencionaba, entra dentro de los planes del Estado de Israel y de la minoría oligárquica que les dije, que está guiada por la ideología, nosotros entendemos que ideología criminal del sionismo, que no debe confundirse con el judaísmo. Es una cuestión importantísima dentro de toda esta cuestión, ya que sería como decir que, por ejemplo, el Ku Klux Klan en Estados Unidos representa a todos los cristianos. Es una cuestión totalmente falsa. El sionismo es el extremismo religioso vinculado con el interés económico y de control geoestratégico de una región clave del planeta, como es Palestina. Como vos sabéis, en el extremo este del Mediterráneo, la salida al mar de muchas potencias para un lado y para otro de la región, y que, bueno, que siempre por este motivo ha sido una zona de disputa. El elemento religioso, como decía, está muy presente dentro de toda la ocupación palestina, es el elemento clave, por no decirlo de otra manera, y motiva al gobierno israelí actual, que es en la misma línea que los anteriores, a una continua ocupación de la tierra dentro del proyecto del Gran Israel. De hecho, si veis la bandera de Israel, que sabéis que es la estrella de David, que es el símbolo religioso del judaísmo, y dos franjas azules, una arriba y otra abajo, eso simboliza los dos ríos, el río Tíber, creo, y el río Éufrates y el Tíber, si no me equivoco, que es lo que ellos entienden que, base en los textos bíblicos, Dios les da el derecho de ocupar el nivel, igualito que el Estado Islámico en estos días, por cierto. Entonces eso es una cuestión clave que tenemos que tener en mente. Decía que esta política de la extensión de la ocupación tiene su principal elemento en lo que son los asentamientos. ¿Qué son los asentamientos? Apropiaciones ilegales de tierra palestina por parte del Estado de Israel para su uso tanto civil como militar. Esta política está totalmente condenada por la legislación internacional y está considerada como un crimen de guerra en los tratados de Ginebra relativos a los derechos bajo situaciones de guerra y ocupación, en los que además se produce un traslado de colonos desde el Estado de Israel a esos asentamientos. Luego entraremos dentro de eso porque hay distintos tipos de modelo de asentamiento, ahí que van desde extensas zonas de tierra que se ocupan por muy poca gente, en los cuales primero llega el ejército israelí, expulsa a cualquier posible ocupante, inician la construcción de una serie de casas, instalaciones básicas, le construyen un muro y en la parte exterior un cuartel militar. Y ahí se constituye un asentamiento. Por ejemplo, en una ciudad como Nablus tiene alrededor varias, casi entre 6 y 7 asentamientos, si no me equivoco, que rodean completamente la ciudad y la dejan en un sentido también geoestratégico, militarmente aislada, y a la población palestina a merced tanto del ejército israelí como por parte de los colonos, que es una cuestión que también voy a entrar después, que son los que principalmente realizan acciones violentas con carácter diario contra la población palestina. Ese es un tipo de asentamiento, y otro asentamiento que luego explicaré con mayor detalle, por ejemplo, lo que se vive en la ciudad de Hebrón, en el sur de Palestina, que es
donde la ocupación, o sea, donde los asentamientos están dentro del corazón de la ciudad. Es como si ustedes aquí en Albacete tienen una, no sé cuál es la arteria o la principal avenida. Eso, la calle ancha es propiedad israelí. Y hay otra zona en la que la planta baja es propiedad palestina y la parte de arriba es propiedad israelí. Y bueno, os podéis imaginar todos los conflictos y continuos choques que hay. Como decía, luego entraremos sobre esto porque es un caso paradigmático que describe muy bien los elementos políticos, sociales, ideológicos y culturales de la ocupación y que utiliza el Estado de Israel para perpetuar. Otro de los elementos clave para hablar de la situación y dentro de esta contextualización es la detención administrativa y la prisión política. Durante los días de la brigada tuvimos la oportunidad de reunirnos tanto con presos, con expresos, como con una organización, la principal organización de presos dentro de Palestina, llamada Adamir, que realiza realmente una labor encomiable y que se encarga de documentar, de realizar la defensa legal de todos los presos políticos y presos en detención administrativa que hay dentro de Palestina. Vale la pena decir que esta asociación tiene base en Palestina, en Ramallah, pero también colaboran en ella abogados israelíes que rechazan a su gobierno, también entraré después en esto, y que ven una constante violación de derechos humanos contra la población palestina y colaboran en este tipo de cuestiones, como decía, como abogados. Por daros una serie de datos, al día 1 de septiembre, hoy por hoy hay más de 6.200 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes. De ellos, 500 son detenidos administrativos. ¿Qué es esta figura de la detención administrativa? Es la herramienta legal que utiliza el Estado de Israel para detener a discreción a cualquier palestino sin ningún tipo de cargo, de manera indefinida. Bueno, realmente es durante 6 meses, pero renovable indefinidamente. Ha habido casos de detención administrativa que han durado más de 4 o 5 años, sin ningún tipo de derecho, es decir, incomunicación total. El único momento de comunicación de un preso en situación de detención administrativa es cuando pasan los 6 meses, se le vuelve a llevar a la corte y le dicen, lo obligan a declarar todo lo que sepa. Evidentemente, la mayoría de los casos no saben de qué hablan y, bueno, en ese momento tiene derecho a hablar con un abogado. El mismo día de la vista con la corte militar, que es a la cual se somete a todos los presos políticos palestinos. Esta es una herramienta a ojos del derecho internacional y nacional, es una violación flagrante de los derechos humanos por todos los lados. También hay que decir que de estos 500, son más realmente, pero están dados en cifras redondas, de estos más de 500 presos en situación de detención administrativa, 19 de ellos son parlamentarios, son miembros también sometidos en base a la legislación internacional a un estado de protección especial. Es como si, no sé, bueno, pues lo podéis imaginar, como si una situación de ocupación en España, transitoria, en una posible guerra mundial, pues de repente empiezan a detener miembros del Parlamento sin dar ninguna explicación. De estos 6.200 presos políticos palestinos hay 19 mujeres, hay 201 prisioneros políticos menores de 18 años, 23 de ellos menores de 16, hay en total 29 detenidos que son diputados palestinos, 384 son de Gaza, 476 tienen sentencias a cadena perpetua, casi 500 tienen situaciones de prisión por encima de los 20 años. Con estas cifras podéis imaginaros un poco qué tipo de nivel de sufrimiento se le somete a la población palestina. Hay datos que hablan de que aproximadamente el 90% de la población palestina ha sufrido, o uno de sus familiares directos ha sufrido detención política o crueldad o trato inhumano degradante en comisarías o bases militares israelíes. Por poner un ejemplo también que ha estado de relevancia estos días, y quizá si seguís la actualidad palestina lo habréis visto, y es uno de los hechos que desmonta la tesis de que sostiene Israel de que los palestinos tienen un autogobierno, etcétera, etcétera. Durante los días de la brigada tuvimos la oportunidad de reunirnos con Khalida Rayad, que es una diputada palestina, una de las principales dirigentes del FPLP, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización de izquierdas, miembro de la OLP, como decía antes, el paraguas organizativo de casi todas las naciones palestinas,
Bueno, esta mujer está significada por ser una de las más firmes críticas y combatientes en contra de la ocupación militar israelí. Pues bien, el gobernador militar de la región de donde ella vive, en Ramallah, donde ella desarrolla su trabajo político, además como diputado, decidió que dictó una orden por la cual le da un plazo de una semana, no recuerdo la cifra, una semana, 10 días, para abandonar Ramallah. Es decir, hay una orden militar, una ley militar israelí que autoriza expresamente la posibilidad de desplazar a un ciudadano palestino de ese territorio ocupado de una ciudad a otra por motivos políticos. Bueno, no motivos realmente políticos, sino el motivo esencial que utiliza Israel siempre que quiere intervenir dentro del territorio palestino, que es la seguridad nacional israelí, que es el dogma principal que guía, no que guía, sino que fundamenta la excusa que plantea siempre Israel para realizar todo este tipo de acciones. Se hizo una intensa campaña internacional con más de 1000 organizaciones alrededor del mundo firmantes por la libertad de salir a rayar, ya que se incumplía la orden, como que fue la que les impuso de trasladarse de Ramallah a Jericó, una ciudad que forma parte de Cisjordania, pero está bajo control israelí, y apartándose de la vida política, obviamente. Se resistió, montó una jaima donde la gente le iba a visitar, un grupo de eurodiputados, incluso diputados de tanto de Izquierda Unida como de Podemos, visitaron a la compañera y finalmente se logró, digamos, hacer retroceder a la ocupación en su intención de deportarla, pero bueno, no sabemos qué puede pasar. Depende mucho por un lado de planes organizados, es decir, de lo que realmente quiera el ejército israelí, pero también depende de la aleatoriedad del momento. Por todas estas visitas internacionales que tienen un peso muy importante, no se la encarceló en ese momento y se revocó la orden, pero nunca se sabe si en semanas posteriores pueda volver a ser levantada. Otro elemento también es el de los asesinatos selectivos. El último hace pocas semanas que lo hemos visto supuestamente de que iban a buscar a los 3 palestinos de Hebrón que habían secuestrado y asesinado a los 3 colonos, a los 3 jóvenes colonos israelíes. Realmente las personas que fueron asesinadas en ese momento no fueron, por cierto, valga la pena mencionar que más de 600 personas fueron detenidas vinculadas al asesinato, pero así se asesinó a 3 personas y ya el ejército israelí había anunciado que entre esas 600 estaba el culpable, pero bueno, se asesinó a otros 3 y digamos que eso también es la tónica general del día a día palestino, las incursiones militares israelíes en cualquier parte del territorio de Cisjordania con la intención de una ejecución directa. Otro de los ejes para hablar de Palestina en la situación actual es la de la privación de medios de vida y sustento. Como podéis imaginar, bajo una situación de ocupación, los territorios palestinos gobernados por la Autoridad Nacional Palestina no tienen capacidad monetaria ni legislativa en muchos casos, ya que esto depende de Israel, y la herramienta económica que utilizan, la moneda que utilizan, que es la moneda israelí, es el shekel, quedándose obviamente también el Estado de Israel con los impuestos generados derivados de la ocupación, demostrando que también hay un interés económico en continuar con esto. Y bueno, con eso terminaríamos un poco el contexto general. Para hablar ya, digamos, de nuestra experiencia concreta y qué fue lo que vimos sobre el terreno, en primer lugar, destacar 2 elementos, que era la presencia del conflicto en Gaza en todas partes dentro de Cisjordania. Es una cuestión importante. Imaginaros lo que es tratar de mantener una unidad, un sentimiento nacional, estando divididos por casi 50 a 100 kilómetros de tierra que dividen una zona de la otra, a la cual no se permite la movilidad. Antes había un paso, que es el paso de Erez, que permitía a los palestinos de Cisjordania poder hacer entrar dentro de Gaza, pero que hoy por hoy está cerrado cal y canto, no dejan pasar. Lo que nos contaban los compañeros allí es que con suerte de vez en cuando dejan pasar a alguien de las Naciones Unidas, por poner un ejemplo. También la misión esta de diputados que mencionaba antes trató de ir a Gaza desde Cisjordania, pero se les fue denegado el permiso, obviando de nuevo que es imposible. Pero bueno, a pesar de todo esto, la presencia del conflicto en Gaza y de la solidaridad con sus compatriotas gazatíes estaba permanentemente palpable en todas las ciudades palestinas, tanto a través de carteles, de mensajes de solidaridad, como de campaña de recogida de alimentos, de ropa, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, la extensión de una cuestión, que también lo contrario, que es la campaña del boicot. Como sobre todo los que sois mayores conocéis también la historia de lo que fue la Sudáfrica del apartheid.
fue eso mismo, un Estado que hasta el año 1900, hasta principios de los 90, practicó la segregación racial, que es un poco muy parecido a lo que realiza el PROI Israel, una segregación racial de la población negra de Sudáfrica, y bueno, ese régimen fue derrotado, por un lado militarmente, las derrotas de Sudáfrica en el campo militar, en la guerra de Angola, incursionaron, pero sobre todo fue derrotado a través de la presión económica internacional, la condena constante y una campaña muy fuerte de boicot económico. Pues esto mismo es lo que se está realizando desde hace varios años con Palestina. Hay una campaña de boicot que también tiene presencia en el Estado español y que, bueno, luego también os comentaré más sobre esto. Pero bueno, que esta campaña estaba con un auge enorme dentro de toda la situación, dentro de todos los territorios palestinos de Cisjordania. Para comenzar a hablar lo que mencionaba antes, por ejemplo, entrando dentro de Hebrón, lo que os decía, es una ciudad del sur de Palestina en los cuales, según supuestamente, tras los acuerdos de Oslo, Hebrón es zona A, digamos, donde hay administración tanto civil como militar en Palestina, pero esto realmente, como decía antes, también derivado de la ocupación, no es del todo así. Después del 97, de otra serie de acuerdos, Hebrón, en el caso paradigmático de la ocupación, queda dividida en varias zonas, y una parte, que es la zona H1, que comprende el 65% de la ciudad, que no incluye la ciudad vieja y la tumba de los patriarcas, que es otra zona de la ciudad principal, queda bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina. Y otra zona, que divide la misma ciudad, la H2, queda bajo control militar israelí, en la cual hoy por hoy conviven 15.000 palestinos con 800 colonos que imponen su ley por ahí donde quieren y están protegidos por un total de 4.000 soldados israelíes. Lo que mencionaba antes de la situación esta, donde la planta baja de la calle y la parte de arriba la planta baja de la calle es propiedad palestina y la parte de arriba es propiedad israelí, sucede lo que antes mencionaba de la ciudad vieja, en la cual los palestinos han tenido que poner una malla metálica sobre sus comercios para impedir que se les lance pues, desde restos humanos a basura, etcétera, etcétera. Luego otro caso paradigmático, por ejemplo, es la calle Shuhada, irónicamente la calle de los mártires, que está dividida por un checkpoint militar, que es la que separa la parte palestina de la parte israelí, en la cual antes era una zona comercial palestina, pero que hoy, como decía, está bajo propiedad israelí, y los pocos palestinos que habían quedado en esa zona un poco de distensión, pues son sometidos constantemente a agresiones tanto por parte de los colonos como por parte del ejército israelí. Es una pena no haber contado con un proyector, pero bueno, dentro de toda esta zona, nosotros cuando cruzamos el checkpoint íbamos caminando por la calle y llegamos a un punto, tras 100 metros del primer checkpoint, en el que había otro, en el cual el compañero palestino que nos iba acompañando de una de las organizaciones que realizan un trabajo político allí, que es el Comité de Defensa de Hebrón, que tiene una página web en internet donde tienen toda esta información y realizan constantemente este tipo de tours, le preguntó al soldado israelí si él podía pasar, y él como palestino no podía seguir atravesando esa calle, y nosotros como españoles o poseedores de pasaporte español en mi caso sí que podíamos, y los palestinos tienen que desviarse subiendo una colina a la derecha, que es por donde continúan los territorios palestinos. Así pues, esta calle hace una forma en U, donde por un lado está todo lo que es el asentamiento de los colonos israelíes, y por otro lado digamos, los territorios que están bajo propiedad palestina. En la calle, por mencionarlo, había varias mezquitas que estaban o apedreadas o quemadas. Había en las casas de los palestinos, dentro de la colina esta que estaba mencionando, que hay que subir para volver a entrar en el territorio palestino, pintadas amenazantes del tipo matemos a todos los árabes o caseemos a los árabes, que de hecho están puestas en la puerta de una familia palestina. La puerta se cambió obviamente porque no quería vivir con esa pintada, pero se dejó ahí como muestra de lo que están haciendo los colonos. También otra de los problemas que tratan los colonos de generar a la población palestina es, por ejemplo, en todas las casas en Palestina tienen siempre encima del edificio
un tanque de agua. Pues desde la zona militar israelí se realizaban disparos contra los tanques de agua, teniendo que comprarse la familia palestina u otro tanque de agua o un tanque metálico que no afecte al tanque de agua. También, por ejemplo, en esa zona que es limítrofe con los asentamientos israelíes hay un colegio infantil que han tenido que instalar vallas metálicas altas porque era continuo el lanzamiento de basura y de otros objetos por parte de los colonos a los niños. Hace unos días salía una noticia en uno de los medios de comunicación principales de Palestina, Ma'an News, lo dejo como dato por si alguno quiere seguir profundizando en el tema, de que lo último era porque unos niños habían estado tirando piedras a un coche, el ejército israelí directamente lanzó un bote de humo en contra de un colegio palestino. Y básicamente eso. En cuanto a un segundo que me... También, por ejemplo, hay que mencionar otro elemento que antes me olvidaba de esto, que es la cuestión de los ejes fundamentales de la cuestión palestina, que es la cuestión de los refugiados. Cuando se produce la división del año 48 con la creación del Estado de Israel, el 15 de mayo, lo que los palestinos llaman la Nakba, que es cuando se tradució del árabe al castellano y se traduce como el desastre, se produce el éxodo de casi 1 millón de ciudadanos palestinos que vivían en lo que hoy es el Estado de Israel, en Nazaret, en Jaffa, hoy conocido como Tel Aviv, y otras ciudades que hoy son el Estado de Israel. Pues buena parte de esos refugiados, que tienen ese término reconocido por las Naciones Unidas, con todo lo que ello conlleva, buena parte de esos refugiados se instalaron dentro de Cisjordania. Los que tenían más dinero se fueron a Siria o Líbano, los que tenían más dinero todavía se fueron a Europa y los que sí que eran millonarios de todos se fueron a Estados Unidos o América Latina. Entonces, dentro de cada una de nuestras visitas en las grandes ciudades palestinas, podíamos encontrar por toda la geografía numerosos campos de refugiados. Uno de los campos de refugiados que visitamos, que fue en la ciudad de Belén, donde nació el niño Jesús, fue el campo de refugiados de Ain, el cual era bastante paradigmático porque, bueno, esos refugiados, como decía, todos vienen de la institución del Estado de Israel y limitaba directamente con el muro israelí y con una base militar que protegía un asentamiento. O sea, no lo separaba ni 10 metros, tenía una casa palestina y empezaba el muro. Y obviamente es una provocación enorme, un poco de conflictos, ya que es continua las provocaciones por parte del ejército israelí a través de disparos o de cualquier tipo de elemento buscando una provocación continua. Hay, por mencionar elementos culturales o claves políticas dentro de la realidad palestina, es muy simbólico visitar estos campos, ya que se ve como, a pesar de llevar casi más de 60 años fuera de lo que realmente eran sus tierras, todavía los refugiados, tanto los de la primera generación que continúan vivos, como los de la tercera, aún conservan, reivindican y defienden como una de las consignas principales el derecho al retorno, el derecho a volver a las tierras que les pertenecían, que está simbolizada en la llave. Eso lo vais a ver mucho, que veis por qué cartel palestino, por qué cuestión, es el elemento que se utiliza para simbolizar eso, el derecho al retorno. Hoy por hoy se contabilizan que hay, los datos no son del todo fiables, como decía, han pasado más de 60 años, se contabilizan entre 5 y 7 millones de refugiados palestinos, ya que la legislación internacional y la resolución, no recuerdo cuál, de las Naciones Unidas reconoce que el refugiado es tanto de primera generación como sus descendientes, entonces todos tienen derecho a volver a sus territorios, y este es uno de los ejes también que hoy por hoy delimita la cuestión palestina y la posibilidad de una solución, ya que es algo totalmente inaceptable para el Estado de Israel, por lo que mencionaba antes, la política de continua extensión y de asimilación de ese territorio dentro de un Estado de base religiosa, un Estado judío. Sí, por ejemplo, también dentro, sin salirnos de la cuestión de los campos de refugiados,
son dentro de los campos de refugiados donde se concentra también la gente que tiene un mayor nivel, o sea, hay más compatibilidad, y siempre se producen manifestaciones y tal. En uno de los días que estábamos de visita por otras regiones de Cisjordania, que no eran Ramallah, que era donde vivíamos, se producen manifestaciones diarias, algunas de ellas incluso espontáneas, y fue asesinado un chaval de 17 años. Al día siguiente, como comentaba al principio de mi exposición, pudimos asistir a su entierro. No son solamente entierros a gusto, sino que son realmente manifestaciones populares de descontento y de confrontación contra la ocupación. Esto ocurrió en Ramallah, en el campamento de Al-Amali, si no me equivoco el nombre, y bueno, el compañero que había fallecido fue trasladado del propio campamento hasta el cementerio, que estaba casi limítrofe también con un asentamiento israelí y una base militar, desde la cual, pues al terminar el empezaron a lanzar gases lacrimógenos y un intercambio de disparos y un nuevo herido. Esto es un poco también para que se entienda un poco la dinámica o cuál es la tónica general de Palestina. Y bueno, durante el tiempo que estuvimos también participamos en manifestaciones en otros sitios, no solamente en el infierno, en Hebrón, donde también hubo varios heridos e incluso muertos. Pasando a otra de las ciudades que visitamos, Jerusalén, como mencionaba al principio, es una de las ciudades que el plan de partición de Naciones Unidas contemplaba como capital del futuro Estado palestino y que está ocupada por el Estado israelí desde 1967, tras la Guerra de los 6 días, estableciéndose una política de ocupación y de judaización de Jerusalén, tratando de ir borrando poco a poco la presencia islámica, ya no solamente islámica, sino árabe, inclusive también la herencia cristiana que hay dentro de esa ciudad, que es multiprofesional y multicultural. Tienen varias herramientas para la ocupación, apropiación de tierras, por unas partes, construcción de asentamientos. Otro elemento importante que es la ocupación israelí ha construido un tranvía, puede parecer una tontería, pero conecta desde la parte oeste de la ciudad, que es mayoritariamente israelí, hasta la parte este, que es mayoritariamente árabe, y que fue denunciada ante cortes internacionales como un instrumento de ocupación y así aprobado, tratando de condenar a la empresa que estaba en la construcción de este ferrocarril, ya que Naciones Unidas considera Jerusalén como una ciudad ocupada, pero así no se logró gestionar. También hay que mencionar que los colonos en Jerusalén actúan a sus anchas, protegidas por el ejército israelí. Como todos habréis seguido por las noticias, seguramente allí se produjo en venganza por los 3 menores de edad de colonos israelíes supuestamente asesinados por militantes de Hamas, se produjo el secuestro de un niño palestino y que fue torturado y quemado vivo. Y esto fue médicamente reconocido, ya que había restos de hielo en el tracto, en la garganta del chaval, demostrando que estaba vivo y respiraba cuando se empezó a quemar. Lo curioso de todo esto es que los que causaron esto fueron detenidos y liberados a los pocos días. Sin embargo, varios familiares, tanto tíos como primos de este joven, del joven Mohamed, no recuerdo el apellido, fueron detenidos y aún hoy continúan en situación de prisión administrativa por protestar por el asesinato de su familiar. También hay que mencionar que hoy por hoy es prácticamente imposible visitar Jerusalén para la gran mayoría de palestinos. Los pocos que consiguen un permiso de trabajo o un permiso de acceso a Jerusalén son sometidos a continuos interrogatorios y cacheos dentro del checkpoint de Calandia, que limita Ramallah con Jerusalén. Era curioso, mientras nosotros pasábamos, enseñábamos el pasaporte español con el visado israelí, nos decían pasa tranquilamente, pero cada ciudadano palestino que cruzaba para Jerusalén era detenido, lo llevaban a un cuartito y si es hombre un hombre, si es mujer una soldado o mujer, le cacheaban, miraban todo lo que tenía, etcétera, etcétera, hasta que por fin le dejaban pasar. También otro de los ejes que antes no he mencionado es al respecto de la cuestión de la mujer. Sostuvimos varias reuniones, tanto con la Unión General de Mujeres Palestinas como con la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, que nos estuvieron haciendo una narración de toda la historia de la participación de la mujer palestina tanto en la lucha por la liberación, como en el día a día, como en
como la resistencia palestina, etcétera, etcétera, donde nos explicaron que la mujer sufre una triple explotación, en primer lugar de clase, por ser mujer pobre o obrera, una explotación de género, sobre todo por la mentalidad palestina, que poco a poco y cada vez más también está tendiendo más hacia una posición conservadora, como por parte de la ocupación, que al mismo tiempo refuerza las dos anteriores por las dificultades que crea para la vida diaria. Y también que estas organizaciones realizan labores de capacitación con las mujeres, de implicación en la vida política, etcétera, etcétera. Y que muchas de ellas, a pesar de realizar labores de tipo ONG, son consideradas como terroristas por parte de la ocupación palestina. Bueno, con eso más o menos terminaría con la parte de Cisjordania. Una cuestión más, yo estaba convencido de que iba a venir también un compañero palestino, y que iba a tratar del tema de Gaza. Entonces, si queréis, voy a tratar de hablar yo de eso, aunque no me lo he preparado mucho, pero bueno. ¿Tenéis alguna pregunta respecto hasta esta parte? Para no hacer lo pesado y seguir hablando. Vale. Bueno, como todos sabéis, la actual ofensiva a Gaza comenzó a principios del verano, duró 51 días, dejando un saldo terrible para la población palestina, los datos exactos, un total de 2.143 personas asesinadas, la gran mayoría civiles, al mismo tiempo 11.000 personas que fueron heridas dentro de estos ataques, y con la destrucción tanto total o parcial de 18.000 hogares de familias, 75 escuelas, y bueno, muchísimos hospitales, mezquitas y cientos de fábricas o tiendas o sitios que utilizan los palestinos como medio de sustento. Como todos sabéis, toda esta situación de ataque militar israelí no ha venido sino a agravar la ya de por sí difícil situación dentro de la franja de Gaza, sometida a un bloqueo total por tierra, por mar y por aire, que luego explicaré, por parte de la ocupación israelí desde el año 2007, año en el cual el partido Hamas gana las elecciones, tras del cual se cierran todos los pasos, se limita drásticamente la capacidad de movimiento de los palestinos para acceder dentro de Gaza, también con la colaboración necesaria del Estado egipcio, tanto del anterior gobierno del tipo de puestos, que no recuerdo, como después del gobierno de los hermanos musulmanes en 2011, como incluso ahora con el gobierno de Al-Sisi. Aunque bueno, ahora parece también que después de los acuerdos de paz ha habido una relajación a la hora de la permisividad de entrada a la franja de Gaza desde Egipto. Para hablar un poco de las condiciones que habían ya antes del ataque, hay que destacar en primer lugar lo que decía antes, el bloqueo por tierra, mar y aire, el cierre del aeropuerto de Gaza y la imposibilidad de utilizar el espacio aéreo gazatí, que como todos sabéis al tener soberanía sobre el territorio, se tiene también soberanía sobre el espacio aéreo, pero esto es negado por parte del ejército israelí y se prohíbe usar este espacio aéreo. Asimismo, la limitación al acceso a los recursos marítimos por vía marítima, y aquí tengo que desempolvar mis clases de Derecho Internacional Público. Si no me equivoco, el mar que le corresponde a los palestinos son 12 millas en primer lugar y luego 200 millas de zona económica exclusiva, pero la ocupación militar israelí solo les permitía pescar a los pescadores hasta unas 4 millas, si no me equivoco. Tras el último acuerdo se ha extendido a 8 millas, sin ser el total de las 12 que les corresponden completamente, y bueno, son zona de exclusión militar, que utiliza el término que utiliza el ejército israelí, en el cual si un pescador palestino intenta pasar esas millas es automáticamente disparado. El día siguiente, después de la tregua, los pescadores palestinos intentaron hacerse a la mar y no les ocurrió nada. Sin embargo, semanas después sí que se han dado casos de disparos contra embarcaciones etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, todos conocéis también lo que ocurrió hace varios años con la Flotilla de la Libertad, que intentó romper el bloqueo naval impuesto por parte del Estado israelí, que poco antes de entrar a las aguas territoriales de Palestina, incluso en mar, que era, digamos, espacio internacional, fue asaltado por parte del ejército israelí.
Lo mismo a nivel de las condiciones de vida diaria, por lo que mencionaba antes de la posibilidad de importar bienes, etcétera, etcétera, ante lo cual al pueblo palestino y a la autoridad palestina en Gaza, liderada por Hamas, no le quedó más alternativa que la construcción de los túneles, a través de los cuales, sí es cierto, se pasaban armas, pero también, debido a la situación de ocupación militar, se utilizaban también para pasar bienes de construcción, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso. Bueno, esta parte ya tengo que decirlo porque no me lo he preparado muy bien. Bueno, también, por seguir comentando cuestiones, todo el ataque último a la franja de Gaza está enmarcado en un intento a la desesperada de dos cuestiones. Por un lado, ante la inminente cercanía de las elecciones legislativas dentro del Estado de Israel, la necesidad de Netanyahu de tratar de incrementar su popularidad. En aquel momento estaba en un buen nivel, pero bueno, como optaba a una nueva reelección, iría por la cuarta, si no me equivoco. Siempre la cuestión palestina se ha utilizado como una moneda de cambio dentro del escenario político israelí. Ya la operación de 2009 y 2012 tuvieron esta motivación adicional y bueno, por eso también Netanyahu utilizó toda la dialéctica militar y al final del conflicto también trató de atribuirse una victoria que en absoluto fue una victoria israelí y mucho menos de Netanyahu, sino una victoria de la resistencia palestina. Por otro lado, otro de los motivos que justificaron el ataque fue la creación o los planes para la creación y la puesta en marcha de un gobierno de unidad palestina, ya que, como todos sabéis, había una tensión muy fuerte desde el año 2007, cuando Hamas gana las elecciones en Gaza entre Fatah, que es hoy por hoy la cabeza visible de la BLP, respecto a la liberación de Palestina, y que, bueno, también esa división ha estado potenciada por Estados Unidos y por Europa, y bueno, también por muchos más países en concreto, utilizando como arma principal la cuestión de las subvenciones y la ayuda al desarrollo, condicionándosela supuestamente a que no pacte con Hamas bajo la excusa del respeto a los derechos humanos, de no trabajar como una organización terrorista, ya que Hamas está considerada como organización terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos. Es curioso también como semanas antes del inicio del conflicto, que como todos sabéis supuestamente fue por el secuestro y el asesinato de los tres jóvenes colonos, ya había altos militares, inclusive el propio jefe del Mossad, de la inteligencia israelí, Tamir Pardo, hizo una serie de declaraciones en entrevistas diciendo de que tenían indicios de que iba a haber un secuestro de jóvenes, y que, bueno, que eso les obligaría a atacar. Y otra serie de cuestiones que ponen bastante en tela de juicio la autoridad de Hamas de estos ataques, ya que Hamas, como toda organización que realiza acciones militares, siempre que realiza una acción se arroga esa acción, es decir, dice, he sido yo, ha sido en este momento, pero en este caso no. Entonces también está muy confuso quién realizó esta acción que dio inicio a toda la ofensiva. Durante la ofensiva ha habido varios elementos también a destacar. En primer lugar, el cambio de estrategia de la resistencia palestina en cuanto a modo de organización, modo de combate, etcétera, etcétera, que realmente en términos estrictamente militares le ha infligido un gran daño al ejército israelí. Si lo ponemos realmente en términos lo que se utiliza para medir una guerra de un lado y de otro, evidentemente en la maquinaria de guerra israelí, al ser mayor, ha asesinado más, pero ha sido fundamentalmente civil, siendo la resistencia muy poco tocada. Por otro lado, la resistencia, cuando ha actuado, se ha centrado sobre todo en eso, en ataques contra efectivos militares israelíes. Y estoy haciendo un lío tremendo. Quizás en las preguntas puedo profundizar más, perdón, como decía, no me lo he preparado porque creía que iba a haber otra persona que hablase de Gaza. No sé si otro compañero que ha estado en Gaza puede profundizar más en la cuestión. Yo quizás ahora me voy centrando, voy diciendo más cosas, pero... Sí, no, digo sí. Incluso que estaba en Gaza, si quieres profundizar en la cuestión.
más o menos 22. Mi problema es el club, ¿vale? O sea, voy a seguir fundamental. Yo diría que pasamos al turno de preguntas, si queréis decir algo, y al hilo de las preguntas seguramente puede ir diciendo más, quizá el compañero palestino tenga algo también que aportarnos. Y bueno, yo por dar un cierre más o menos adecuado a esta cuestión, mencionar que a pesar del acuerdo en el cual, como decía antes, ha sido una gran derrota para el Estado de Israel y su gobierno sionista, y una gran victoria para la resistencia palestina, no solo de Hamás, sino realmente del pueblo palestino, no solamente por acción militar, sino por el resistir heroicamente, sin ningún ánimo de decir de reivindicar muertos y tal, pero sí de resistir a la mano armada de su invasor y lograr doblegarse. Es en este sentido en el cual ha sido una victoria para Palestina, logrando mantener sobre la mesa de negociaciones casi la gran mayoría de sus reivindicaciones, que han sido parcialmente logradas, como el tema de la entrada de bienes al territorio gazatí, pero que no ha sido lograda en toda su totalidad, ya que incluía la apertura del espacio aéreo, es decir, la apertura del aeropuerto, la apertura del paso de el control total del paso sur, y también las 12 millas de pesca marítima, el levantamiento completo del bloqueo y empezar a discutir otra serie de cuestiones más, como la liberación de todos los presos políticos palestinos, etcétera, etcétera. Ha sido también muy importante destacar la gran unidad que ha mantenido el pueblo palestino y todas sus acciones a la hora de llevar a cabo las negociaciones en contra de la ocupación, que ha sido un problema que ha marcado en ocasiones pasadas la división propia de los palestinos, y que también, como decía, es tanto el fuego que ha sido parcial, que ha sido para tratar de evitar que la crítica y la condena internacional contra el Estado de Israel, que ha salido, como decía, muy mal parado en este sentido, vaya a más, que a pesar de todo esto siguen matando, siguen habiendo ataques continuamente. También se redujo lo que era la zona de distensión entre Gaza y la frontera con el territorio del Estado de Israel, pero aún así hoy por hoy ha vuelto a imponerse las mismas limitaciones, que sobre todo afectan a campesinos, ya que son zonas agrícolas lo que limita de manera directa con el territorio del Estado de Israel. En ese sentido, aunque no esté hablando aquí, que sí lo reivindico en nombre de la Asociación UNADICUM, hace una labor realmente encomiable en este ámbito, tanto en este ámbito, en el ámbito del trabajo agrícola, como en el ámbito del trabajo de la pesca marítima, ejerciendo unos escudos humanos, en esta zona agrícola, con los chalecos, evitando que el ejército israelí realice ataques directos contra los campesinos gazatíes que intentan ganarse un poco la vida, tanto ahí como dentro de las embarcaciones. Yo no he podido estar, como decía, nunca en Gaza, pero sí los compañeros que estuvieron nos contaban cosas tan radicales como que uno se pone de escudo humano a pocos metros de la zona fronteriza con el Estado de Israel y los soldados comienzan a realizar ataques antiaéreos. Y es como una especie de dialéctica malévola, que no da un paso, le disparan, sigue el otro paso y el israelí te va marcando hasta dónde puedes llegar y por lo tanto hasta dónde puede llegar la persona que está cultivando. Y es fundamental cuando se realiza esta labor de escudo humano de mantener la dificultad que se conlleva, de mantener la mayor sangre fría posible a fin de no moverte, porque un mal movimiento implicaría una herida de bala. Y esto es bueno también para más o menos tener una pequeña muestra de cuál es el día a día de los civiles palestinos. Bueno, decía pues que estos ataques han continuado, no ha habido aún bombardeos, pero bueno, seguramente continúan. También dentro de lo que antes he mencionado como dialéctica malévola, ocurre todo esto, ¿no? La maquinaria de guerra israelí tiene ese método de acción. Cuando inician una ofensiva militar, tratan de herir al máximo, no a las organizaciones palestinas, sino al propio pueblo palestino, ya que como se ha podido comprobar, por ejemplo, con el paradigmático bombardeo del barrio de Shuhaida, un barrio que fue directamente desaparecido, el 90% de su población, el 90% de sus infraestructuras, tanto habitacionales
canales como de servicios borrado del mapa. Hay un vídeo escrito en YouTube bastante significativo, y bueno, y una buena parte de la población también asesinada en ese ataque. La estrategia, decía, pues, de la maquinaria de guerra y del gobierno sionista es asesinar cuanto más puedan. Cuando ven que comienza la respuesta internacional, bajar un poco el tono, entablar y luego ya sentarse por fin a la mesa de negociaciones con unas propuestas de máximos, forzando a la parte palestina a volver a mantener el status quo a cambio de una mal llamada paz, que no es una paz, sino que es espérate hasta que vuelva a matar. Y bueno, no sé si con la parte de datos he podido dar muchos elementos, pero bueno, sí que quería terminar eso, haciendo un llamado a apoyar a la causa palestina, no solamente en la solidaridad a la hora de contarles un poco lo que yo os he contado a la gente que conozcáis, sino también pediros, y quizás sea ir un paso más adelante, pero sí pediros que implicaros en el sentido de visitar Palestina, que es una tierra preciosa, una tierra sufrida, no solamente por el conflicto histórico, religiones y tal, sino por eso, por comprobar toda la gente que la ha luchado y la ha defendido, y que es importantísimo para visualizar esto, porque yo puedo decir, hasta que no se ve en primera persona, no es cuando realmente se da cuenta uno de toda la opresión que realiza la ocupación militar israelí. Eso por un lado, y también lo mismo, de apoyar la campaña de boicot académico, económico y de sanciones contra el Estado de Israel. Y nada más. Muchas gracias. Alguna pregunta, seguramente a mí se me ocurre más cosas que contaros sobre la ofensiva. Pasamos al turno de preguntas. Quien quiera intervenir, que vaya levantando la mano, vamos anotando, ¿vale? Y el turno irá contestando de Jeff. Pues buenas tardes, gracias por su exposición y por la información, pero disiento en una cosa de lo que ha dicho. Yo no estoy de acuerdo de que Palestina ha ganado, y le voy a decir por qué, porque solamente la cantidad de muertos civiles que ha habido ya no merece ese calificativo, porque una vida humana vale muchísimo. Entonces ha sido una masacre total y absoluta, y de verdad, sinceramente, es de las cosas que más me ha dolido y las he hecho mía, porque he sufrido como si yo fuera el pueblo palestino, se lo digo sinceramente. He llevado ese dolor en mi mente durante todo el proceso, y lo que no tengo claro es la misión que tienen ustedes. Me ha dicho que son de las brigadas, y esa es una pregunta concreta. ¿Qué misión en concreto tienen allí? Y si tienen alguna ventaja, ¿tiene eso ventaja para el pueblo palestino? Y luego también preguntarme otra, si me lo permiten. Me ha dicho que hay escudos humanos, que iba a intervenir antes de un escudo humano. Yo eso lo veo un riesgo grandísimo. Y también mi pregunta, ¿tiene ventaja de poner más vidas para favorecer al pueblo palestino a ser escudo? Porque el riesgo es muy grande. La ventaja tiene que ser en proporción, ¿no? O el beneficio, más que ventaja, es la palabra. El beneficio para el pueblo palestino está en proporción a lo que se arriesga los escudos. Esas dos preguntas. ¿Más preguntas? ¿Lo puedo responder por parte? Bueno, yo quería agradecerte tu exposición y tu presencia, tú que has estado aquí en primera persona, como se suele decir, que si no crees que el pueblo palestino se siente traicionado por lo que son los países árabes, sobre todo por la Liga Árabe, que es que realmente no hace absolutamente nada. Y pues a lo mejor disiento también en eso de que Palestina ha ganado. Yo creo que Palestina va a ser el eterno paria, en el sentido de que no, en el momento en que ni los países occidentales ni su contrapeso geopolítico estratégico actual, como son Rusia y China, van a hacer absolutamente nada por salvar su situación. No sé qué opinas al respecto.
Pues nada, ayer, muchas gracias por venir lo primero. Y luego yo tenía una duda que a mí personalmente me ha saltado cuando se trata el tema de Palestina, y es si podías igual echar un poco de luz sobre el tema acerca de las diferentes organizaciones que están en Palestina operando y su posición de poder en Palestina y sus diferentes posturas en torno al conflicto. Creo que sería interesante. Vale, esta última pregunta va bastante larga. Vale, vamos a ver. Primero con el tema de la cuestión que caracteriza como Victoria. Tenías buena parte de razón, pido disculpas si se ha entendido mal. Desde luego que no hay victoria posible hasta que no se logra el fin de la ocupación, pero en este caso, en la ofensiva y la confrontación militar, a mi modo de ver, el hecho de haber logrado, como decía antes, frenarle la mano a una maquinaria israelí que actúa a su antojo. O sea, la última vez, en 2019, hizo lo mismo y que estuvo menos tiempo bombardeando, provocó creo que tanta o más muerte, pero sobre todo lo hizo a placer y casi sin ningún tipo de confrontación por parte de la ETA palestina, sin crear ningún tipo también de respuesta dentro de la propia población israelí. Son cosas que sí se han logrado en esta ocasión. En esta ocasión ha sido una victoria en el sentido de que el pueblo palestino ha sabido resistir. Es terrible, dramático que hay la muerte de las 2.000 personas, pero ¿qué es lo que hubieran muerto, hubieran atacado o no? Porque no tengo las estadísticas, pero de media hay bueno, los ataques con bombardeos son cosa diaria, es decir, los muertos son también cosa diaria. Vale más la pena demostrarle al agresor en un momento determinado que si se le ocurre atacar, desde el pueblo palestino son capaces de frenarle la mano por cualquier medio posible, que el hecho de seguir muriendo un matadero. O sea, el matadero va a seguir siendo lo mismo, como vosotros bien decíais, hasta que no se logre la independencia palestina, que es un Estado palestino propio. Pero en este caso, al menos es mi opinión de sí que verlo así, de haber logrado frenar esa mano criminal. De hecho, porque al contrario de otras ocasiones, cuando se iniciaron las conversaciones ya, las tropas israelíes, que en un principio solamente bombardeaban, luego ya realizaron incursiones militares que después se han demostrado, y están saliendo declaraciones a la luz de que fue totalmente una actuación genocida. No sé si habéis visto en las noticias de que unos 10 soldados israelíes se han suicidado después de todos han sido la mayoría de los que han participado en la operación terrestre, porque las órdenes que han recibido de ejecuciones directas de hombres, de mujeres, niños, ancianos, han sido tan brutales que se han quedado perturbados ya para toda la vida y han llegado a ese extremo. Bien, esas tropas que han entrado por tierra han sido repelidas y expulsadas fuera, obligando a esas negociaciones. Entonces, desde un punto de vista, yo os digo, militar y estratégico, sí que ha sido en buena medida una victoria. Creo que eso es un motivo de sentimiento. Desde luego que siempre que hay un muerto va a ser una derrota para ambas partes también, y que la única paz llegará a eso, que a mi modo de ver, con el fin de la ocupación. Al respecto de nuestra misión en concreto, y si tenemos ventaja, si es una ventaja para el pueblo palestino, como decía, nuestra misión iba por varios lados. En primer lugar, hacer que toda la gente que fuera, todos los brigadistas que van a estas misiones, aprendan del conflicto, vean de primera mano con el fin de, al volver a España, pues hacer cosas como esta, explicarlo. Pero también lo que nosotros llamamos trasladar nuestra solidaridad al propio pueblo palestino. Haga un ejercicio mental, como antes hacíamos con el tema de la explicación política y tal, de verse en esa situación, de una ciudad en la que no puedes ir porque hay un checkpoint, no puedes viajar a ningún lado, estás solamente en tu pequeño pueblo, viendo a la gente lo mismo, viendo a tus paisanos morir. El hecho de que venga gente de tan lejos, de que vayamos ahí, que fuimos 9 personas, y les digamos, venimos de España y venimos de estar organizando cada semana una manifestación. Venimos de participar en el movimiento BDS, conocemos la historia de tu pueblo, conocemos tu poesía, etcétera, etcétera. Es un aliento emocional y a todos los niveles incomparable. Con la gente que veías incluso en la calle. Además que es una cuestión que siempre hay poco tiempo para hablar de ello y charlas políticas, y es triste, que es la cuestión social y cultural y de la amabilidad del pueblo palestino. Es increíble, absolutamente increíble. Uno va por las calles de Ramallah o de por cualquier ciudad palestina y continuamente te paran, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y es raro que no te inviten a su casa sin conocerte de nada. A mí me pasó en Nablus.
estábamos viendo la ciudad y de repente con un compañero palestino y nos cruzamos con otra persona de momento, ¿de dónde son? ¿De España? Tal, venía a mi casa, pero venía a mi casa a tomar té. Y bueno, ahí era parte de la explicación que nos hacía nuestro compañero palestino, que era miembro de una organización política, también una persona de la nada, nos llevó a su casa, nos invitó a té y además coincidió con que vivía en un piso alto y nos pudo enseñar y nombrar uno por uno los, ¿cómo se llama? Los asentamientos militares israelíes. Y un poco respondiendo a la pregunta, y un palacio que se había construido un jeque árabe. ¿Por qué? Un palacio sobre las ruinas de una antigua iglesia o una cosa así, una antigua mezquita. Luego entraré entonces a eso. Entonces nosotros consideramos que sí que hay una ventaja para el pueblo palestino, sí que es un apoyo emocional por un lado, político por otro, y un beneficio para ambas partes. Nosotros, o sea, también yo, que soy militante, aprender de la lucha del pueblo palestino, como ya hice anteriormente, de la lucha del pueblo saharaui y de otros pueblos, hace que una vez vuelva aquí, identifique a mi agresor con su agresor, es decir, los mismos que están ocupando Palestina, que están ocupando el pueblo, son los mismos que están en alianza con los que aquí nos quitan el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad y otra serie de derechos. Son los mismos. Pero realmente es lo mismo. Entonces, aprender de esa experiencia de lucha hace que volvamos aquí y, bueno, yo creo que nadie ha vuelto de la misma manera. Hay compañeros por ahí también han ido conmigo al Sáhara y a otros sitios y lo pueden decir también que no se vuelve igual. Siempre que, o sea, ya no solamente es el pueblo palestino, su bandera y su organización, sino que ya es mi colega Hussein, no sé quién, tal, y sabemos que el día de mañana, cuando hay una incursión, cuando pase lo que pase, ellos van a estar ahí y nos van a motivar nosotros aquí a luchar por ellos y a ellos a luchar más. Y esto es más o menos lo que buscamos con las brigadas. Al respecto de Gaza concretamente y escudo humano, que sí tiene miga, nosotros creemos que sí, también. Y que precisamente desde ese análisis, ¿no? No hay que evitar cualquier muerte, sea de cual sea, a cualquier precio posible. Es que se hace esto. Porque si no fueran esas brigadas de escudos humanos, esa bala que a un ciudadano español, finlandés, francés le cae entre los pies, al palestino le da en el cuerpo. Y no estoy, ya digo que no estoy ni exagerando ni nada, y que por eso mencionaba antes también este tipo de páginas como Maan News y entre otras, donde pueden ver día a día que hay eso, herido en tal sitio, herido en tal sitio, herido en tal sitio, y es la tónica de todos los días. Y cuando no queda herido, está muerto. Y además, que eso sí que también nos explicaron, que el ejército israelí tiene una serie de técnicas, no una serie de técnicas, sino una directriz en un sentido militar para cuando dispara a la población en Gaza, no dispara del todo a matar, sino que dispara a herir, del estómago para abajo, de manera que no solo es la misma técnica que se utilizaba en Vietnam y todo ese tema, que de manera que no matas, sino que al mismo tiempo creas un efecto psicológico y económico, de que la gente que está herida luego cause más necesidades médicas, etcétera, etcétera, y un gasto de dinero. Entonces nosotros consideramos que sí que es necesario, mientras se mantenga la ocupación, hacer esa parte de labor, nosotros como personas comprometidas con la paz. Por poner ejemplos, también porque es importante, porque es casi nunca, en el caso al menos de la experiencia de nadie, nunca han herido a ninguna persona que fuera de escudo humano y han mandado decenas de brigadas. En el pasado sí se contabilizan, que yo sepa, que yo recuerdo, 2 muertos por la causa palestina, una de ellas Vittorio Arrigoni, que es un cooperante italiano que, ¿cómo se llama?, que supuestamente fue asesinado por Hamas, aunque no, por una facción islamista de la que nadie conocía, pero que realmente todo el mundo sospecha que está detrás de los servicios de inteligencia israelíes, porque fue uno de los más destacados defensores de la causa palestina, tanto en Palestina como a nivel internacional. Y luego otra persona que era Rachel Corrie, que en una de las manifestaciones en contra de creo que era de la destrucción de una casa de un militante palestino, que estaba también de escudo humano, se puso delante de un bulldozer y el bulldozer la mató. Y la mataron. Pero bueno, nosotros, yo vi en noviembre, nosotros sabemos que asumimos ese riesgo, pero lo asumimos conscientemente de que el hecho de que yo me interponga en esa posición hace que no maten a ninguna persona palestina. Entonces yo creo que merece la pena el riesgo. Traición por los países árabes, por supuesto.
totalmente. Esa es una cuestión que es clave dentro de Palestina, del manejo cotidiano. Es curioso ver cómo Arabia Saudí se dedica a financiar mezquitas y no se dedica ni a apoyar con alimentos ni con nada, pero dentro de la misma estrategia saudí, en colaboración con Estados Unidos y con otras grandes potencias, de ser una de las potencias rectoras, junto con Turquía y con Israel, del mapa político de Oriente Medio que se está configurando, y desde luego ningún tipo de apoyo para Palestina. Y no de ahora, no de hace unos años tal, sino desde los años 50, 60, entre el inicio de Arabia Saudí, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, como países potentes con productores de petróleo, siempre han dado la espalda a Palestina, con la excepción de Siria, con todas las críticas que haya, pero realmente eso es uno de los únicos puntos positivos, que ha sido que nunca han bajado la bandera de la solidaridad con el pueblo palestino. Hay, también por darnos más claves culturales, hay un dibujante, Naji El-Ali, que es el creador de una historieta que se llama Handalá, que es muy bonito para aprender del conflicto palestino y que tiene digamos, como una sección de todos esos cómics que es criticando precisamente los países árabes, mucho ingenio por eso. Mientras simulan y levantan la bandera palestina como una causa nacional árabe, al mismo tiempo traicionan y venden a Palestina sometiéndose a Estados Unidos y otras grandes potencias a nivel internacional. Handalá es, seguramente lo habréis visto, los que hayáis visto algo de Palestina, es un niño refugiado, dado la espalda, que se entrecruza sus manos y que nunca muestra el rostro. Y eso decía el autor, de que ese niño nunca se le va a ver la cara por el sufrimiento que tiene hasta que Palestina sea liberada. Bueno, es también muy importante poder leerlo. Al respecto de las organizaciones palestinas, es complicado, como decía, hay dos marcos, o sea, por hacer una distinción, las que están dentro del paraguas de la OLP y las que no, dentro de la Organización para la Liberación Palestina, que está fundada en los años 60 para articular toda la lucha por la liberación de Palestina, está Fatah, que es la parte mayoritaria y que encabeza y que tiene la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, que al comando decía es el gobierno transitorio hacia una Palestina independiente. Después, es dentro de lo que son las facciones de izquierda, están, por un lado, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización comunista de izquierdas, que plantea eso, la lucha por la liberación de Palestina a través de la resistencia, etcétera, etcétera. Y tiene, bueno, las claves palestinas del retorno, de todos los refugiados y todo eso. Después está otra organización que es el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, que es una escisión de la primera. Después está el Partido del Pueblo Palestino, que también son comunistas y de izquierda, que son un poco más pequeños. Y luego alguna otra organización más pequeña, pero tampoco nada más grande. Por otro lado, fuera de la OLP está Hamas, que todos lo conocéis, que es una organización vinculada al movimiento internacional de los hermanos musulmanes. Por otro lado, Yihad Islámica. Está dentro de la OLP, ¿no, verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, perdón, fallo mío. Yihad Islámica también es una organización islamista que está dentro de la OLP. No está vinculada a la Yihad Islámica, sino alineada en el eje Siria-Irán y con Hezbollah también. Y es una organización curiosa, pues si bien son islamistas, tienen un rollo muy pragmático y están en alianza con las organizaciones de izquierdas. Y ahora mismo las alianzas establecen así, Hamas, Fatah por un lado, y luego las organizaciones de izquierda con Yihad Islámica. Y más o menos en una de estas muy simples así. Luego, a nivel de organizaciones que trabajan ahí, pues por ejemplo está una organización que se llama Activistas contra el Muro, que realizan manifestaciones, acciones. Está también la organización que he mencionado, está los comités por la salud, que son también organizaciones que se encargan de llevar sanidad pública. Están varias organizaciones también vinculadas a la OLP que articulan a todas las asociaciones pequeñas, la Unión General de Mujeres Palestinas, la Unión General de Jóvenes Palestinos, la Unión General de Estudiantes Palestinos, la Unión General de Trabajadores Palestinos y así. Y luego no sé, es bastante complejo. Bueno, ya con eso he respondido, no sé si más preguntas, si quieres. No, yo quería agradecerte enormemente lo que has explicado con detalle. Ojalá, que me estás pidiendo ayuda, ojalá que sepa yo la 10ª parte de lo que sabes. Yo creo que me quieren camisas claras, porque tú has hablado de un significado político, guerrero, tal, bueno,
Pero esto, religiosamente, ¿qué significado tiene? ¿El cual? ¿El último? ¿Puedes repetir la pregunta? La invasión israelí y la ocupación israelí. ¿Qué significado religioso? Sí, como comentaba al principio de la intervención, nosotros entendemos que toda esta ocupación militar está basada en una ideología llamada sionismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo, que es una interpretación extrema del judaísmo. Sería como comparar el cristianismo con lo que hace el Ku Klux Klan o el islam con el Estado Islámico, la combinación esta, y que tiene eso, o sea, mezcla la religión llevada al máximo extremo con un interés económico y estratégico de control y dominio de una zona rica en recursos naturales y en una posición, digamos, privilegiada a nivel mundial, y sobre todo en un punto históricamente en conflicto por el paso de, digamos, de civilizaciones que siempre ha habido. Entonces, claro, todo este ataque, tanto como la ocupación, está justificada religiosamente por parte de esta ideología, que lo que busca es el establecimiento de Israel como un Estado judío, solo para judíos. En eso no he entrado, porque también da para mucho, que es en el tema de las leyes racistas y de apartheid que hay dentro del propio Estado de Israel, donde realmente hay una división racial muy fuerte y hay judíos de primera, segunda y tercera clase, y luego ya después los palestinos, divididos según vengan de Estados Unidos o Europa, según vengan de Rusia y los países bálticos, según sean judíos negros que vengan de Sudán o de Yemen, y por último ya los árabes. Y también esto implica acceso a derechos sociales, implica el derecho a ser del ejército, considerándolo como derecho, y otra serie de cuestiones. Entonces hay una gran influencia religiosa dentro de esto, propiciada, como te digo, por parte de la ideología llamada sionismo. No sé si es como la pregunta. Bueno, básicamente no. Vale, por parte de la cuestión... No, porque yo, por ejemplo, mi pensamiento, o no sé si es el pensamiento sionista, ¿no? La reunificación de Israel, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significado tiene religiosamente? O sea, el significado. No. Yo todo lo que has dicho lo entiendo, lo comprendo. Mira, quien ha pagado la noticia directamente, ¿no? Pero el significado religioso que nosotros desconocemos, ¿cuál es? Yo sé, o sea, eso es un motivo político, por parte de la... El tema de la religión, yo creo que tú, si lo planteas como un objetivo de discusión, pero si lo miras como un elemento más de dominación y de separación de los pueblos, ya se entienden las cosas. Lo que se hace con la religión es utilizarlo como una faceta más de dominación de los pueblos, básicamente con los que vamos a con los oprimen. En este caso tiene ese tinte especial, por ejemplo, y no será, y es un proceso que es paralelo, por ejemplo, con los sacerdotes, que en realidad es lo mismo, incluso hay algunas cuestiones que se parecen por completo en el intento de diluirlo con el tema del censo, con las que ha habido y tal. Este mecanismo se produce siempre, y en esta zona, ¿qué es lo que pasa? Que se agrava con el tema del sentimiento religioso, porque además es un sentimiento que suele ser muy radical, pero es como una excusa. El objetivo no es ese sentimiento, el objetivo es la opresión de la otra parte. Y por tanto... Sí, yo solamente quería poner... De acuerdo, si te voy a seguir. Yo quería hacer una reflexión en una pregunta. Yo estuve en Gaza hace unos años, en Gaza, no, en Palestina, en un poco en la ciudad que tú estabas comentando. Te felicito por la exposición que has hecho porque lo has explicado divinamente. Pero también considero que por el tiempo te has quedado corto, porque es una barbaridad lo que allí está ocurriendo. Te has quedado corto en cuanto a destrucción de viviendas de palestinos, pero cada día y a cada momento yo comprobé cómo tiraban casas, pero no es que tienen una casa, es que se meten con las máquinas, con las familias dentro de las casas, se me ponen los pelos como escarpias, con niños, con ancianos,
y están viendo cómo están tirando en tu casa, y al día siguiente le tocan el vecino y al día siguiente, es decir, te la ves venir. Porque todo ese territorio que quieren construir los colonos va una detrás de otra. Te has quedado corto en el tema de los niños, a los que detienen de igual manera que a los adultos, que los tienen detenidos sin poder visitar a las familias ni poder comer, porque en las cárceles israelíes ni siquiera les dan de comer. Te has quedado corto y no has comentado el tema de la sanidad. En el pueblo palestino no tienen medicinas, supongo que en Gaza todavía menos. La resistencia, claro, estamos hablando de que tú has dicho que han ganado, por supuesto que han ganado, claro que han ganado, porque son unos resistentes. Yo me vine con una sensación de decir, el pueblo israelí son civilinos, se van a quedar con todo, llevan 60 años rascando, y venga a rascar poco a poco, y efectivamente de este trozo y del otro, dentro de 60 años no va a quedar nada del pueblo palestino. Nadie estamos haciendo nada, nadie. Ni Europa, ni América, ni la Liga Árabe, ni nadie, de nadie. ¿Por qué? Está claro, por la pela. ¿Quién tiene la pela? Los países judíos. Los judíos tienen el dinero. Entonces, nadie va a hacer nada y a mí me jode muchísimo el que no podamos hacer nada. Esta charla está muy bien, que conozcamos la situación del pueblo palestino y la situación en Gaza, lo que tú estabas comentando, el pueblo saharaui, otra que tal baila. No podemos hacer nada a no ser que los gobiernos internacionales pongan allí paz, y no lo van a hacer. ¿Por qué? Todos creo que lo sabemos, ¿por qué no van a hacer nada? Primero porque venden armamento a Israel. Hombre, porque tienen la pela, porque son los que mandan, son los multimillonarios del mundo mundial. Yo creo, perdón que te interrumpa, tiene razón, es que la cuestión palestina tiene múltiples aristas y también... Y lo que menos importa, perdona que te interrumpa, es el tema religioso. Lo que menos, eso es una excusa. Eso es una excusa que ellos han planteado y que se lo plantearon los ingleses cuando le dieron ese territorio, que quién son los ingleses para dar el territorio a nadie, cuando el territorio era palestino, pues aquí son acuerdos internacionales en los que los palestinos ni cuentan, ni pinchan, ni cortan, y que por supuesto son resistentes. Yo, hablando de con organizaciones, la verdad es que yo como española y de Albacete decía, yo me hubiera largado hace mucho tiempo. Claro, es su tierra. Yo no le tengo tanto aprecio a mi tierra, porque la tierra es el mundo para mí. Y yo prefiero vivir que me estén matando a mis hijos, que me estén jodiendo la vida. Entonces, creo en la lucha palestina, por supuesto que creo en la lucha palestina. Y que son unos resistentes, por supuesto que lo son. Pero, de verdad, y me jode decirlo, tienen poco futuro. Muy poco futuro, por mucha visita, por mucho apoyo y por muchas medicinas que les enviemos. Es una opinión personal. Porque esto lo he visto. Y efectivamente, te cambia la óptica de dónde vives y cómo vives. Ir a visitarlos. Y son súper encantadores. Te lo ofrecen el té, te ofrecen su casa y te ofrecen lo que no tienen para comer. Te lo dan. Todo. Yo, tienes toda la razón con el tema del tiempo, lo de tal, tienen múltiples aristas. Antes de eso no mencioné esto, de que se podría hablar de muchas cuestiones a nivel social y tal, pero nunca hay tiempo porque se tratan los temas gruesos y tal. Lo que no estoy de acuerdo contigo es lo que no se puede hacer nada y que dependa solo de los gobiernos. No solamente porque yo lo diga, porque me lo invente, en otras ocasiones también se han parado situaciones como esas a través de la presión popular y a nivel internacional. Por supuesto, ni que Europa, ni que Estados Unidos, ni que ninguna de las grandes potencias va a hacer nada. Menos en este momento en el cual se está cerrando. O sea, se está tratando de poner una solución final al problema palestino, pero no concretamente en Palestina, sino dentro de todo Oriente Medio. O sea, el polvorín que está creando el Estado Islámico está totalmente apoyado y financiado. Es un tema que me encanta. Pero está totalmente apoyado y financiado por Israel. O sea, el entrenamiento recibido por los combatientes de esa organización ha sido proporcionado en Jordania por miembros del Mossad y apunta a eliminar cualquier tipo de base de apoyo, romper toda movilidad y capacidad de acción de los países árabes para cualquier intento de apoyo al pueblo palestino. O sea, con eso ya no hay ningún tipo de limitación para que los palestinos hagan lo que hagan, pero lo que nos toca aquí, y sí que se puede hacer, es a través de un fuerte movimiento por la paz y por el boicot de Israel, lograr parar la mano. Nosotros sí que se puede. Ha habido casos en los que la presión popular ha logrado romper acuerdos económicos y comerciales entre un Estado X con Israel, y eso es lo que realmente les hace daño.
El Estado sionista, yo prefiero llamarlo judío por respeto religioso a esa religión, pero porque realmente ese es el término, sionistas, no son judíos. Es como decir que la iglesia que apoyaba a Franco era realmente cristiana, falso, eso no es esa religión. Entonces, sí que se pueden a través de esas herramientas lograr frenar la mano, al igual que ocurrió con la Sudáfrica del apartheid, al igual que ocurrió con otras cuestiones. Está claro que el mundo que vivimos hoy por hoy es unipolar. Hay contradicciones entre bloques, pero no en cuestiones estratégicas y o de cómo entender el mundo, como se ocurría cuando ocurrió lo de Sudáfrica. Pero sí que es posible todavía hacer presión desde cada uno de nuestros países, conseguir conquistas para nosotros, pero también para los palestinos. Yo sí creo que todavía hay vías para solucionarlo. Y estoy convencido de que aunque ocurra, lo que es muy probable que ocurra, que se pase el rodillo por encima, el rodillo islamista y norteamericano, tanto de bombas como de norteamericanas, como de la masacre de los tipos estos del Estado Islámico, aunque se termine de reocupar Cisjordania, el sentimiento palestino no va a desaparecer. Y como decía un poeta palestino, Mahmoud Darwish, se llamaba Palestina y se seguirá llamando Palestina. Aunque formalmente se llame Israel, como pasa en Nazaret, como pasa en Acre, como pasa en algunas partes de Jerusalén, el pueblo palestino, aunque sea, seguirá resistiendo. Seguro que sí que seguirá resistiendo. Y voy a tocar un poco también el tema del boicot. Yo creo que aquí somos gente todos comprometidos, ¿no? Todos sabemos la lista que existe de productos a los que tenemos que boicotear. ¿Cuántos de nosotros boicoteamos esos productos? Tú. Uno de los comprometidos aquí. ¿Por qué? Porque la lista es inmensa, porque tienen copado el mercado. Lo tienen copado que no pueden, quiero decir, tienes que comprar un gel y ya tienes que estudiarte los productos para que no esté el mercado israelí. Y claro, la gente aquí va a la tienda y se compra su champú, su gel, su detergente y la mayoría las patatas del Mercadona. ¿Quién compra patatas del Mercadona? Dos Cristo. Bueno, otras, dos de todos los que estamos aquí. Y nosotros somos gente que creemos en el pueblo palestino. Pero las patatas del mencionar el caso paradigmático, creo que ahora sí que es cierto que están volviendo a introducirlas, pero con las patatas del Mercadona se logró batalla. Se ganó un trocito de meses sí, y luego vuelven otra vez cuando se les olvida. Entonces hay que seguir batallando y no perder esta. Yo sé que es cierto que también hay un problema que el movimiento BDS aquí en España empezó hace relativamente poco tiempo, pero igual que con muchas otras luchas, hace 5 o 6 años la gente no se movilizaba, o se movilizaba menos por la vivienda, no existía la paz, por ejemplo, y ahora hay un movimiento de relevancia. Hay que pelear en esa línea. Por eso es que yo quería hacer mucho hincapié en esa parte, de que hay que informarse del movimiento BDS y no consumir productos que tengan la denominación de origen de Israel, y mucho menos los que vengan de los territorios ocupados, por supuesto. Y me dicen que hay que terminar, pero hay un bar abajo, si pueden seguir hablando. La última ronda de preguntas y cerramos. Vale. En el momento no se habéis hablado de eso, pero simplemente, no sé si habéis tenido ocasión de hablar de retiros en otros momentos, los brigadistas, de hablar con los escasos, muchos o pocos, que ya lo sé, que imagino que pocos, pero algunos habrá, esos movimientos de diálogo, de intento de solución pacífica del conflicto, tanto en Israel como en los territorios como en Palestina. Con un poco de ingenuidad, eso cómo está, o cómo no sé si habéis tenido ocasión de... Por aquí han venido alguna vez algunas organizaciones que están trabajando en los dos ámbitos, en los dos territorios, un poco hablar sobre eso. Nada, simplemente darte las gracias por venir, en nombre de Izquierda Unida y de otras tantas organizaciones que estamos de una forma u otra trabajando en la gente con Palestina y haciendo algunas causas, pues es de agrado que venga, que haya hecho el esfuerzo y de su la mano. Y una pregunta muy concisa, y me la puedes explicar muy brevemente, responder muy brevemente, pues me gustaría. Actualmente en España han surgido movimientos de ruptura, incluso tanto Izquierda Unida como otras fuerzas han irrumpido en el Parlamento Europeo y tenemos más peso. ¿Qué acción que tome el Parlamento Europeo puede cambiar, mejorar o incidir en la vida del día a día del pueblo palestino? Por poner algo concreto. Vale.
Empezando con la cuestión de la cuestión de organizaciones por la paz, israelíes que buscan solucionar el conflicto. Sí, es uno de los temas que no he podido tocar porque van para bastante largo y que, bueno, ya que me preguntas lo comento. Nosotros una parte del programa lo organizamos también en el Estado de Israel, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén. Ahí sostuvimos reuniones con 3 organizaciones. El movimiento de los Refusenik, que son jóvenes que se dedican, o sea, que cuando llega su momento de ir al servicio militar, se niegan y tienen penas de cárcel que van entre los 2 y los 5 años. Tuvimos reuniones con dirigentes destacados del movimiento pro-paz palestino, que han estado levantando movilizaciones que nunca se han visto dentro del territorio, dentro del Estado de Israel, en contra de la guerra, en contra de la ocupación, pidiendo el levantamiento del bloqueo contra Gaza, con manifestaciones de más de 30.000 personas, que puede parecer poco, pero para un sitio como Israel, con la psicología del ocupante que practica el Estado de Israel, con la educación que se les da a los niños, la demonización de la población árabe, etcétera, etcétera, es un número muy grande. También tuvimos reuniones con Hadas, el Frente por la Paz y la Igualdad, que vendría a ser una especie de Izquierda Unida, que es un partido político judío-árabe y que tienen presencia en el Parlamento y que se dedican a hacer labores de apoyo. Se dedican a eso. Su principal propuesta política, luego que punto por punto, es eso, la paz entre Palestina y Israel. Y también con el Partido Comunista de Israel, que es parte del Frente por la Paz y la Igualdad. Vale, por ir punto por punto. El movimiento de los Refusenik, como decía, son una organización de jóvenes que cada año hacen una cosa que se llama Carta de Refusenik. Cada año, los jóvenes en edad escolar que están en el bachillerato, desde los 16-17 años hasta los 21, es decir, durante 3 años, que es lo que dura el servicio militar obligatorio en Israel, para hombres y mujeres, excepto la población árabe, a los drusos, que son también una rama del Islam, se les ha incorporado dentro del ejército porque se les ha dicho que no son árabes, pero son musulmanes, vaya, son maometanos, digamos, y se les ha incluido dentro del ejército. Entonces, estos jóvenes, que serán unos 50-60 al año, firman una carta rechazando el ir al ejército, alegando pues, o cuestiones de objeción de conciencia, cuestiones sociales, o cuestiones por motivos de su religión o por motivos no recuerdo el término exacto, de disfunción psicológica, de problemas psicológicos, y plantean no ir. En muchos casos, en algunos casos, perdón, se les exime de no ir, pero en muchos otros van a la cárcel directamente. Nos reunimos con 2 jóvenes, que uno estuvo 2 años y el otro 3 años y medio, precisamente por negarse a ir al ejército. Es una cuestión importante porque en Israel, como decía antes, practican un modelo de educación basado en eso, la psicología del ocupante, que desde los libros de texto, a la vida diaria, a la educación universitaria, a todos los niveles, se le imbuye el dogma que mencionaba antes del derecho a la defensa y la seguridad nacional. Por la cual, si tú no vas al ejército, si tú no haces el servicio militar, eres poco menos que un paria. Se te dificulta el acceso a la universidad, se te dificulta el acceso a numerosos derechos sociales y evidentemente pues esta gente está mínimamente organizada y tratando de llevar adelante esa lucha. Hace unos meses salió una acción urgente precisamente por eso, porque un miembro de las juventudes comunistas de allí acababa de entrar en la cárcel por 3-4 años también por lo mismo y había sufrido torturas. Y bueno, y casos así tremendamente graves. Después otro tipo con el que hablamos, que era el coordinador del Movimiento por la Paz dentro de Tel Aviv, que fue uno de los precursores de esta movilización. Hoy por hoy, digamos que los frentes pacifistas son, desde el Hadas y el Partido Comunista, 2 partidos árabes islámicos que hay, y luego otro partido que es sionista de izquierda, que aboga por el fin de la ocupación, pero entre comillas, por el tema de hay que respetar los derechos humanos, pero es que es culpa de los palestinos, y así, se llama Meretz, que ahora está subiendo bastante las encuestas, además ocupando el espacio del político del antiguo Partido Laborista israelí, que se ha tirado totalmente a la extrema derecha. Entonces, nos estuvo explicando un poco la correlación de fuerzas internas, los debates que hay, y que ha logrado el Movimiento por la Paz palestino hacer esa unidad precaria, pero manteniendo siempre 3 o 4 consignas básicas: el fin de la ocupación militar,
el Estado palestino, que es fuerte para la población, para la dinámica política interna israelí, el fin de las violaciones a los derechos humanos y el fin de la agresión contra Gaza. Hay un momento de bloqueo que es vaya, y bajo esas consignas fue que se lanzaron las movilizaciones. La última de ellas, que ocurrió cuando nosotros estábamos allí, fue cancelada supuestamente por motivos de seguridad, porque podía caer una bomba. Pero claro, el día de antes hubo una manifestación de judíos ultraortodoxos que sí se permitió y que claro, ahí no había seguridad. Pues ya tenían el escudo de hierro para evitar que cayesen. Entonces eso. Después el otro, el Hadash, el Partido por la Paz y la Igualdad, que lo voy a explicar junto con el Partido Comunista porque están todo un poco dentro. En primer lugar, decir que su trabajo político y su actuación allí es loable y encomiable. Son gente que, como decía el Che Guevara, combaten desde la entraña misma de la bestia. Y tienen una serie de reivindicaciones para una paz justa entre dos estados. Eso se divide mucho, porque, por ejemplo, Hamas se suponía que no acepta más que un solo estado palestino. Otras organizaciones también un poco lo mismo, pero bueno, están variando las posturas y como elemento táctico sí que hoy por hoy casi todo el mundo acepta dentro de la palestina acepta la solución de los dos estados. Así también este partido. Y plantea una tabla reivindicativa de varios puntos. Creación de un estado palestino, levantamiento de la ocupación, derogación de las leyes contra los palestinos dentro de Israel, no judeización del Estado, es decir, un Estado laico para árabes y israelíes, y el punto más clave, que es lo que realmente hace que sea meritorio decirlo, defienden el apoyo y la vuelta de los refugiados. ¿Qué ocurre? Sí, los refugiados, todos los refugiados palestinos, al este. O, bueno, bajo la fórmula internacional de vuelta o compensación económica por parte del Estado que te ha expulsado, bajo distintas fórmulas. Aquí me decía algo. Bueno, y estos son, digamos, los puntos que ellos plantean para una paz justa, con especial preeminencia del último punto. Tienen 3 diputados y son un partido que, como decía antes, se reconocen orgullosamente judeo-árabes. Y es cierto que tú te encuentras que te reúnes con ellos y unos son israelíes, judíos y otros son árabes, y la verdad es que es un tremendo honor poder compartir una reunión con ellos o seguir un poco de su trabajo, porque es duro. O sea, lograr superar ese bloqueo mental, que ya no solamente el ser de izquierda, de comunista, sino además el ser judío y amigo de un árabe. A salir otro un vídeo en internet donde es una señora judía casándose con un árabe negro y manifestaciones de colonos ultraortodoxos en contra de eso. Pues imaginaros el militar en un partido, el señalamiento social que puede implicar eso. O sea, es una cuestión importante. Y es una cuestión que, como digo, está creciendo, crece la oposición interna dentro de Israel, más que nada la oposición social. Hay un movimiento, hay una tendencia muy fuerte de migración desde Israel hacia otra parte, sobre todo de gente que es judía, pero no es tan ortodoxa, que dice: ¿para qué voy a estar en guerra? ¿Para qué me van a forzar a ir a cometer crímenes de lesa humanidad cuando además hay crisis económica y unos niveles de pobreza enormes? O sea, era muy palpable dentro de las calles de Tel Aviv los índices de pobreza, la gente por la calle y tal. De hecho, tuvieron su propio movimiento de los indignados en 2011 cuando fuimos nosotros, pero era gracioso porque eran unos indignados sionistas. O sea, hablaban de que había que seguir ocupando Palestina, pero derechos sociales para los judíos. Pero porque realmente la crisis económica también les está afectando a ellos, y hay mucha gente que se está volviendo porque realmente en Israel todos son inmigrantes. Es una cuestión curiosa cómo mantienes la homogeneidad y la unión de un Estado donde uno es de Alemania, otro es de Rumanía, otro es de Francia, otro es de no sé dónde. Por ejemplo, nos encontramos con una señora en la calle que o hablaba yiddish o hablaba francés. Y luego con otra gente que hablaba rumano y hablaba del otro. Entonces todos prefieren, y todos conservan el pasaporte israelí y el de su nacionalidad originaria. Entonces se están empezando a volver. Y esta cuestión, sí, lo que iba a decir de los refugiados, que es una cuestión sensible para la solución del conflicto palestino, ya que el Estado israelí nunca lo va a aceptar. Es el principal punto de negación por dos motivos. Por un lado, porque bloquea la solución de un Estado judío. O sea, no puedes tener un Estado judío si vuelven el millón de árabes que hay ahora, más los 8 millones que fuera, alteran demográficamente, que van a dar un vuelco político. Entonces no lo van a permitir de ninguna manera. Eso por un lado. Bueno, primero era la religión y por otro lado lo otro, el vuelco político, que lo he mezclado. Y eso. Pero también este partido plantea la cuestión de los dos estados en un sentido estratégico.
De manera que, o sea, lo que busca al final es de una única Palestina judeo-árabe, que también comparto yo que es la única solución posible. Pero la lucha es larga y es complicada. Al respecto de las acciones del Parlamento Europeo, por supuesto, pero todo lo contrario. Por ejemplo, ahora durante la ofensiva israelí, creo que el Parlamento solo adoptó una posición muy tímida de condena de los bombardeos indiscriminados contra civiles, pero que la culpa era de Hamas, y que Israel tenía su derecho a la defensa. Y lo que no tienen que hacer es excederse a su derecho a la defensa. Eso es lo que hoy por hoy es la postura del Parlamento Europeo. Evidentemente, si hubiera una correlación de fuerzas mayor, que no depende solamente del número de diputados, sino depende de la composición dentro de la Comisión Europea, esto es, de los gobiernos de cada uno de los Estados de la Unión Europea, se podría ejercer una presión efectiva en contra de Israel. Pero el problema está por la labor, por lo que comentábamos antes, de los vínculos económicos, comerciales, de venta de armas. Hay una cosa que se llama Tratado de Acuerdo Avanzado de Israel con la Unión Europea, y se supone, en el preámbulo de ese acuerdo, viene escrito, uno de sus primeros artículos es: está supeditado al respeto de los derechos humanos. El grupo del GUE y otros partidos y otros grupos han solicitado que ese acuerdo se suspenda. Es un acuerdo que retira, aranceles económicos y comerciales, pero se ha negado, a pesar de, claro, la violación brutal que está cometiendo los derechos humanos Israel, reconocida por el propio Parlamento, pero no se echa para atrás. Entonces es complicado. También no podemos olvidar que la Unión Europea, por ser el caso concreto que has mencionado, es una arquitectura institucional únicamente diseñada para gestionar negocios dentro de Europa, y está en una vinculación especial con otra potencia imperialista como es Estados Unidos. Entonces realmente eso no le interesa. Le interesa el qué: atacar a Cuba, atacar a aliarse con Marruecos, etcétera, etcétera. Pero desde luego... Ya, pero sus decisiones sí tienen repercusión, sobre todo en las decisiones, por ejemplo, el apoyo encubierto de la Unión Europea, que mucho tuvo que ver la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para cuestionar la política de Rusia, y Rusia se le responde con un bloqueo, pues sí tiene que ver indirectamente dentro del marco regulatorio de las relaciones bilaterales entre acuerdos. Si hubiese otra correlación de fuerza, evidentemente, pues la Comisión Europea podría vetar los artículos Made in Israel con las manos manchadas de sangre o con cualquier otro tipo de... Claro, sí, eso lo digo, del tema del más acuerdo... o menos por ahí va la orientación de mi pregunta. Claro. No, es lo que te decía, se podría haber eliminado el acuerdo de amistad o de acuerdo avanzado, no recuerdo cómo se llama, con Israel, porque no lo han hecho, claro, por eso. Muchas gracias.